con nosotros a Mario Escobar, bienvenido. Ahí está. Él es escritor y bueno, nos viene a platicar, bueno, además de toda su obra que es bastante importante, su visita a México, bueno, lo que lo trae aquí es este libro, Los niños de la estrella amarilla. Platícanos un poco, bueno, ¿qué fue para ti el escribir este libro y un poco sobre la historia para pues que se vayan adentrando a él? Pues para mí ha sido un libro muy importante, ¿no? Había escrito el año anterior Canción de cuna de Auschwitz y la verdad que fue un libro que tuvo mucho éxito, muchos lectores aquí en México, en otros países, y después dije, ¿y ahora qué escribo, no? Porque a veces los escritores, el éxito casi es tan malo como el fracaso, ¿no? Porque uno puede morir de éxito, ¿no? Y entonces dije, bueno, y recordé una historia que descubrí en el año 2011. En el año 2011, un día estaba en casa tranquilamente, me llaman por teléfono, me dicen, bueno, queremos pagarle una semana con todos los gastos en Francia. Claro, me quedé sorprendido, dije, esto es una broma, alguien me quiere engañar. Y no, era Casa Sefarad, Casa Sefarad, que es la casa judía en Madrid, que invitaba a historiadores y escritores a ir a Francia, estar 2 días en París, escuchar a varios historiadores y expertos sobre la persecución de los judíos en Francia, y luego íbamos a Lyon, y desde allí recorríamos toda la zona, que entre ellas estaba Le Chambon-Suriñón, que es el pueblo del que trata la novela, sitios donde se había refugiado no solo a judíos, sino a todos los que eran perseguidos por el régimen nazi. Ahí yo descubro la historia en el año 2011, y claro, cuando había publicado este libro, Canción de cuna, recordé la historia. Dije, la historia del Chambon-Suriñón, una historia que merece ser contada, ¿no? 5.000 niños judíos salvados en una pequeña localidad de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y creo que es una historia llena de esperanza y que a la gente le va a inspirar. Así es, y bueno, así como tú lo mencionaste, bueno, no es la primera vez que nos cuentas historias como esta, y que claro, totalmente conmovedoras, porque si bien hablamos de una época que pues no vivimos, pero yo creo que es bastante valioso el poder conocer y también el poder solidarizarnos con estas historias. Tú eres historiador, entonces pues tú también estás acostumbrado a de repente conocer todos estos detalles de que muchas veces nosotros tenemos un poco alejados, pero cuéntame un poco sobre tu experiencia personal, qué tan difícil, qué tan fácil es, cómo es de repente el tú adentrarte a estas épocas que, como te lo digo, no las viviste, pero que de repente el conocer esas historias pues pueden llegar a ser pues bastante fuertes para ti. Pues la verdad, el primer acercamiento fue en este año, pero luego regresé cuando ya empezaba a tener esa idea, ¿no?, de escribir la novela, y fue sobre todo intentar escuchar la voz de los supervivientes, ¿no?, aquella gente que había sufrido en el primer viaje. Pues escuché el testimonio de 2 de ellos, un hombre y una mujer ya ancianos, pero que eran niños en ese momento, cómo huyeron, ya no de los nazis, sino de los propios franceses que durante el régimen de Vichy persiguieron a los judíos y a todos los que eran diferentes, ¿no? Y el poder escuchar de su propia voz, ¿no?, lo que habían sufrido, como me conmovió, y entonces ya me metí profundamente en la investigación, no solo de la historia escrita con las grandes letras, ¿no?, y los grandes personajes, sino también la intrahistoria, ¿no?, la historia de la vida de la gente corriente, la gente que puso su granito de arena para que fuera un poco menos horrorosa, ¿no? Y fue conmovedor descubrir que no solo Le Chambon-Suriñón, sino que mucha gente, a través de la resistencia y a través simplemente de cobijar, ayudar a una persona, a una familia en su casa, salvó vidas, ¿no? Dice el Talmud que la vida de un solo ser humano tiene un valor infinito, ¿no?, que cuando matamos a un ser humano estamos matando a toda la humanidad en cierto sentido, ¿no? Y yo sentía eso cuando escribía, ¿no? Y sobre todo me sentía agradecido, porque a veces uno se queja por cualquier cosa, porque no le salen los planes como había tenido en mente, ¿no? Y al leer ese libro me di cuenta que a veces tu vida puede cambiar de un segundo para otro, que sin haber hecho nada, como esta gente, simplemente por ser diferente, van a llamar a la puerta de tu casa, te van a sacar de allí y te van a llevar a un campo, ¿no? Y creo que es una historia que merece ser contada, porque ahora mismo está pasando algo parecido, ¿no? La extrema derecha está creciendo en todo el mundo. Europa es terrible, como muchos partidos están fomentando la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, el odio al diferente, al extranjero, y también en los Estados Unidos, ¿no?, vemos que este fenómeno se repite, y es una desgracia que el ser humano no aprenda las lecciones de la historia, ¿no? Y creo que la literatura sirve para eso también, para vacunarnos contra la ignorancia y el mal. Así es, y bueno,
Yo creo que se agradece que podamos, de repente, yo creo que todos en alguna época decimos, es que a mí la historia no me gusta, ¿no? Pero como tú lo dices, ¿no? El poder encontrar estas historias que no es la fecha que nos hacen aprendernos de memoria o los personajes que nos hacen aprendernos y que decimos, pues esto pasó y solo ahí pasó y ya, ¿no? El poder conocer estas historias de personas y que nos sintamos también identificados y que sabemos que, pues que nadie está exento de que un día pase algo así. Ahora sobre esto último que tú comentas, yo alguna vez por ahí escuché de algún teórico que decía que la historia trataba de ciclos, que al parecer era como un ciclo eterno. Tú ahora con esto que estamos viendo, como tú bien lo dices, ¿tú sí crees que podamos estar viviendo ciclos y que sea algo que de verdad se va a repetir como sucedió en aquel tiempo? Pues cuando estaba en México, ¿no?, hace unos meses, hablaba de que estamos en un periodo muy parecido al periodo de entreguerras previo a la Segunda Guerra Mundial. No quiero ser alarmista ni fatalista, pero hay muchas coincidencias, ¿no? Está una grave crisis económica, una confusión moral tremenda, el aumento de los nacionalismos extremos, el hecho de que surjan líderes, pues si no dictatoriales, muchas veces intolerantes y que además buscan chivos expiatorios. Dicen, bueno, el problema son los judíos, el problema son los inmigrantes, y la sociedad está confusa, ¿no? Y aprovechan sobre todo del miedo. El miedo es el mayor problema de la humanidad, no es el odio. El miedo hace que la gente cometa errores gravísimos o rechace al diferente, ¿no? Y creo que por eso debemos estar muy advertidos, ¿no? Y la historia nos sirve para eso. Es verdad que a veces a mí me pasaba también, ¿no? Cuando leía los libros de historia me hacían memorizarme fechas, pues odiaba eso, ¿no? En cambio la novela lo que nos hace es que nos metamos dentro, ¿no? Que seamos un personaje más, que vivamos esa aventura de la historia, ¿no? Y yo me enamoré de la historia por la literatura. Escritoras como Marguerite Yourcenar, como Alice Renaud, o escritores como Robert Grace, como Gore Vidal, me acercaron a la historia y me di cuenta que al final todo es el mismo drama humano, que solo cambiamos el escenario, el ropaje, pero al final es el mismo drama humano del odio, la ambición, pues el amor, ¿no?, que es lo que realmente mueve el mundo. Y por eso creo que es importante que conozcamos la historia y de alguna manera pues podamos vacunarnos con ella contra ese mal que parece que se extiende por el mundo. Así es, y como tú le dices, la importancia de aprender, ¿no? Y si por ahí bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero el poder conocer estas historias tan de cerca, y como tú bien lo dices, cuando leemos una novela parece que la viviéramos, ¿no? Que la viviéramos en carne propia. Ahora te pregunto, tú que eres el autor de estas historias, ¿hacia quién van dirigidas? ¿Quién es para todo el público, para adultos, para niños, para adolescentes? ¿Quién es quien debe de leer o está dirigida para todos? La verdad es que Los niños de la estrella amarilla es una novela que puede leer desde una persona de 12 años. De hecho, los protagonistas son dos niños, un niño, una niña, mejor dicho, dos hermanos. Digo una niña porque mi hija, me inspiré mucho en ella, que ahora va a cumplir casi 14, pero son un niño de 12 años y un hermano de 8 años, ¿no? Y es una historia que aunque es cruda en algunas partes, pero no me recreo, ¿no?, en esas partes malas. Entonces, realmente lo puede leer desde un adolescente, podríamos decir, un preadolescente, hasta un anciano, ¿no? Todas las personas que tengan sensibilidad, que busquen en la historia pues una inspiración, ¿no? Porque sobre todo lo que he intentado es crear modelos, ¿no?, paradigmas. Estamos en una sociedad que no hay paradigmas, no hay modelos, entonces la gente anda confusa, ¿no? Y podemos ver, no en grandes héroes ni en personajes de la historia, sino en gente corriente como nosotros, que en el momento más difícil tomaron la decisión de hacer el bien, ¿no? Este pueblo del Chambord-sur-Lignon, cuando la gente fue allí, les decía, ustedes son héroes, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo fueron capaces de luchar por...? Y dijeron, no somos héroes, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Es cuando dejamos que la conciencia actúe, cuando vemos a los demás no como extraños, sino como hermanos, ¿no? La Revolución Francesa, que esto sucedió en Francia, hablaba de 3 principios, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Hizo mucho por la libertad, Francia. Hizo mucho por la igualdad, pero ¿qué hizo por la fraternidad? Yo creo que es el gran valor a un poco a desarrollar en las repúblicas, en los países. Tenemos que aprender a ser hermanos, ¿no? Si somos hermanos realmente, pues no buscaremos ese maltrato del otro, el ver al extranjero como diferente, el odiar al que no piensa como nosotros, ¿no? Y creo que eso es el punto del libro, ¿no? Que podamos aprender a ser hermanos, como decía la propia Revolución Francesa. Ok, y bueno, pues también me gustaría que me platicaras ahora que, bueno, tienes ya varias obras y las has presentado en varias partes del mundo. Por tu trayectoria,
¿Cómo has visto que ha evolucionado bueno, el cómo reciben lo que leen las personas, sí ha cambiado lo que buscan ahora otro tipo de cosas? Y bueno, yo supongo que tú también has tenido que evolucionar con ello en tus obras, pero ¿cómo percibes tú esa evolución o ese cambio en los lectores? Yo sobre todo he intentado llegar a todo tipo de lectores y por eso me he enfocado mucho también al libro digital, sobre todo en Amazon, en Google Play, porque creo que sobre todo la gente joven está más leyendo en sus móviles, en otros formatos, además son más baratos normalmente que los libros físicos, y desde hace muchos años ya enfoqué ese tipo de literatura, he hecho distopía de diferentes tipos, porque yo creo que la gente joven necesita la distopía porque es una forma de rebelarse, es como decir, me gustaría que todo esto desapareciera, hubiera tabla rasa y empezar de nuevo, ¿no? Y me parece que es un género que les llega mucho a la gente joven, pero también la novela histórica, ¿no? El comprender cómo es el mundo de hoy a través del pasado, ¿no? De las cosas que han sucedido. Y por eso, más que pensar en géneros, lo que pienso es en historias que a mí primero me conmueven, me llegan, me cambian, y entonces pienso, esto es lo que la gente va a desear, lo que va a disfrutar, ¿no? Porque son libros que no simplemente te entretienen, que está muy bien, yo creo que los libros tienen que entretener, sino cuando acabas el libro y sientes que te ha cambiado por dentro, ¿no? Que ha servido para algo más que para entretenerte, sino para que cambies tu opinión, o sobre todo para que empatices más con los demás, seas capaz de acercarte al otro, no con prejuicios, sino diciendo, ¿qué voy a aprender de esta persona? Muy bien, y bueno, pues justo de esto hemos hablado en estos días aquí en la Feria Internacional del Libro, de cómo esta evolución a lo digital, ¿no? Y cómo estas nuevas generaciones pues ahora buscamos ese tipo de cosas. Tú, Mario, eres uno de los grandes escritores que, bueno, venden muchísimo en plataformas como es Amazon, y que, bueno, eso se te reconoce. ¿Tú crees? Por ahí algunos dicen que estas nuevas herramientas digitales vienen a sustituir al libro. Algunos dicen que no, que es un complemento. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Tú sí crees que llegue un momento en el que no leamos de manera física y que todo sea digital? No, yo creo que se va a compaginar, ¿no? Creo que nunca desaparecerá el libro de papel por completo, pero es verdad que cada vez leeremos más en digital por varias razones, ¿no? Es más ecológico, no vamos a gastar hojas de árboles, ¿verdad? Troncos de árboles, no vamos a estar ahí destruyendo la naturaleza, transportando libros, pero creo que van a convivir los dos. Lo que me gusta de lo digital primero es la inmediatez. Una persona en cualquier parte del mundo puede comprar el libro, bajarse el libro, y además de eso que puedes leer libros que ya estaban desclasificados, que ya no iban a editarse más, que estaban fuera de tu alcance porque se han publicado en otro país. A mí me encanta, ¿no?, que el país, uno de los países que más leen libros sea México, ¿no?, o sea Argentina o los Estados Unidos, poder llegar al público global. Y por ejemplo, en algún punto nos hemos especializado tanto los escritores cuando publicamos independiente, que yo ya tengo todo un equipo, tengo correctores, tengo portadistas, traductores, y un poco haces el papel de editor en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo sigo publicando con editoriales como HarperCollins u otras editoriales, porque creo que es también un camino bueno, ¿no? Que estás llegando también a otro público, que sobre todo lo importante es que todo el mundo lea, ¿no? Que lea en digital, que lea en papel, que lea como quiera, ¿no? Pero que lea, ¿no? Yo creo que leer es lo que nos cambia, lo que nos hace madurar. Yo todo lo bueno de la vida, menos algunas cosas que me enseñaron mis padres, lo aprendí en los libros. Hasta cómo escribir, lo aprendí en los libros también. Y creo que son el secreto para cambiar las cosas, ¿no? Las palabras tienen una fuerza increíble, ¿no? A veces las despreciamos o pensamos que no son interesantes, pero al final es lo que nos ha cambiado a todos, ¿no? Yo creo que muchos libros y escritores han conseguido esa magia, ¿no?, de transformar nuestras vidas, y por eso soy un amante de los libros en todos sus formatos, y lo importante es que la gente lea también el audiolibro. Tengo muchos de mis libros en audiolibro, lo escuchan, lo leen, lo ven en digital, e incluso, bueno, hay alguno de mis libros que seguramente se lleve también al cine en un futuro no muy lejano. Todos los lenguajes son buenos, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere sobre todo es aprender, desarrollarse, ¿no? Y eso es lo principal. Todo lo demás es simplemente el formato, ¿no? Antes escribía en papiro, después en pergamino, después en papel, pues ahora pues en tinta digital, también está bien. Así es. Y bueno, pues también el que haya para todos y para todo momento. No tener que ponerle una pausa a mi libro si voy a salir, me lo llevo en digital o escuchando. Yo creo que es algo que agradecemos mucho. Y bueno, pues Mario, me gustaría que nos platicaras ya por último, ¿cuántos días vas a estar aquí por la FIL? ¿Cómo te podemos encontrar y cómo podemos adquirir tu libro?
Pues voy a estar aquí hasta el sábado, aunque me voy muy tempranito, y mañana vamos a tener la presentación del libro aquí en la FIL a las 6 de la tarde. Si me preguntas la sala, no te la voy a poder decir porque no me la he aprendido, pero seguramente en la página web van a poder encontrarlo, o también en HarperCollins va a estar informando sobre ello, en el stand de HarperCollins viene todos los datos, y luego va a haber firma de libros, y vamos a hablar más de todo lo que hemos estado comentando, de la historia de Francia, de cómo se llegó a ese punto tan trágico, de André Tocqueville, que no hemos hablado, que es un poco el inspirador de todo ese movimiento, y yo creo que la gente lo va a disfrutar, ¿no? Porque más que hablar del libro vamos a hablar de la historia de Europa, del pasado, del presente, del futuro y de la historia de la humanidad. Así es, bueno, pues ya lo escucharon, igual estar ahí atentos, por ahí en línea está el programa de la FIL para que no se pierdan la presentación del libro, y bueno, más, así como lo dijo Mario en su propia voz, sobre la historia y bueno, la importancia que tiene en la actualidad. Te agradezco mucho, Mario, por esta entrevista, y pues te deseo que sea una feliz estancia aquí en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias.